Dios levantó a Israel como su pueblo escogido para llevar adelante el plan de rescate de este planeta. Les dio mensajes específicos, los ubicó en el cruce de camino del oriente al occidente, en lo que se conoce como la media luna de las tierras fértiles. Les dio su santa ley para que las compartieran al mundo. Les presentó el plan divino de salud, un sistema infalible de finanzas. Les presentó el plan de salvación a través del santuario y sus servicios, y los puso sobre la plataforma de la verdad, colocándolos ante el mundo como sus embajadores para ser la luz del mundo. Israel falló miserablemente. No compartió la luz del cielo. Decidieron vivir en las tinieblas, recibiendo las bendiciones de Dios, pero no compartiéndolas. Y se volvieron peor que los paganos. Y después de varios siglos de paciencia divina, fueron cortados y dejaron de ser el pueblo de Dios. Y en lugar de 12 tribus, Jesús levantó su iglesia con 12 discípulos. El antiguo pacto fue reafirmado y los envió para que fuesen la luz del mundo. Jesús fundó su iglesia, murió por su iglesia, dice el libro de Efesios, y regresará por su iglesia. ¿Tiene Dios en su palabra un mensaje específico para su iglesia hoy, justo antes del regreso de Cristo? Toma tu Biblia y mantente en sintonía. Aquí está el mensaje de Jesús para la última generación antes de su regreso. Un mensaje que viene del corazón de Dios a nuestro corazón. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Juan fue el último apóstol en morir. Además de escribir el Evangelio y las epístolas que llevan su nombre, también escribió el Apocalipsis, que contribuye mucho a nuestra comprensión del gran conflicto. No obstante, nos concentraremos solo en su descripción de las 7 iglesias. Las estudiaremos desde la perspectiva de los destinatarios originales, a fin de obtener tanto de las palabras dirigidas a ellos como sea posible. Pero una cosa se destaca, es que Jesús personaliza su enfoque en cada iglesia. Todas tienen necesidades diferentes y Él satisface todas. Bueno, los primeros capítulos de Apocalipsis presentan 7 iglesias. Eran iglesias literales en Asia Menor, en lo que hoy es Turquía. Pero también cada una de ellas representaba un período en la historia de la iglesia desde que fue creada hasta el fin del tiempo. Los 7 mensajes son los mensajes de Jesús a su pueblo a través de los siglos. Un desafío es que se muestra a estas iglesias luchando con su identidad, así como nos ocurre a nosotros hoy. ¿Están todos sus miembros alineados con Jesús y listos para testificar a un mundo moribundo? ¿O están vacilando tratando de parecer cristianos, pero privadamente sintiéndose más cómodos con los poderes de las tinieblas? Aunque no nos veamos como la última de estas iglesias, y también aunque las circunstancias sean diferentes, hoy tenemos los mismos desafíos que ellas enfrentaron a través de los siglos. Acompáñame a este viaje a través de 20 siglos y veamos una por una. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, se presenta a Jesús como sosteniendo 7 estrellas en la mano y caminando entre candeleros, mientras se dirige a la iglesia de Éfeso. Estos símbolos apuntan a realidades importantes. Los candeleros son las iglesias y las 7 lámparas son ángeles que guardan a las iglesias. En otras palabras, hay una estrecha conexión entre las iglesias y el trono de Dios en el cielo. Las iglesias tienen una parte vital que desempeñar en el gran conflicto. Nota de qué maneras se desarrolla el gran conflicto en estos textos. Apocalipsis 2, del 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, en Éfeso,
el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí la promesa: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Mira qué interesante, el mensaje a Éfeso comienza con una descripción de su carácter. Jesús, plenamente consciente de sus fortalezas y sus debilidades, la felicita por sus actividades, su paciente perseverancia, su intolerancia frente a los falsos maestros que hay en su medio. Acordémonos que esta es la iglesia del primer siglo y segundo siglo. Una clara advertencia de que no deben tolerarse falsas doctrinas en la iglesia. Pero parece que la iglesia en Éfeso, originalmente alistada por Dios para luchar contra la oscuridad, sufrió un contraataque de Satanás. Vino en la forma de apóstoles falsos, seguidores de Nicolás, tal vez uno de los 7 diáconos regionales, pero que había formado un movimiento separatista. Cualquiera que haya sido su herejía, Jesús la aborrecía. El problema con la iglesia de Éfeso fue que había dejado su primer amor. Y esto es muy similar al lenguaje de los profetas del Antiguo Testamento, que compararon la apostasía de Israel con una persona que persigue a amantes ilícitos. La situación puede parecer desesperada, pero Jesús se especializa en resolver situaciones sin esperanza. Él aquí anima a su pueblo en Éfeso a recordar de dónde ha caído y volver hacia lo que era al principio. Este no es un llamado a considerar los buenos tiempos de antes. Más bien es usar la experiencia pasada para guiarlos al futuro. ¿Has dejado tu primer amor? ¿Por qué es tan fácil hacerlo? ¿Qué nos ocurre, ya sea individualmente o como iglesia, que hace que nuestro amor a Dios se enfríe? Ya dejamos de estudiar la palabra, ya no nos llama la atención las cosas de Dios o la iglesia. ¿De qué manera podemos mantener una pasión por Dios y su verdad ardiendo en nosotros año tras año, día tras día? Bueno, veamos las siguientes iglesias: Esmirna y Pérgamo. Jesús se presenta a la iglesia de Esmirna como el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Los miembros de la iglesia de Esmirna también son conocidos por su trabajo duro o arduo. No obstante, no tienen mucho para mostrarlo, tal vez como resultado de una sinagoga de Satanás en su medio. En forma similar, los miembros de Pérgamo parecen estar aferrados a su fe, aun cuando el trono de Satanás está entre ellos. De este modo, la realidad del gran conflicto está también allí. A la iglesia de Esmirna se le advierte que tiene por delante tiempos difíciles, incluyendo la cárcel y tal vez aún la muerte. En Pérgamo, algunos ya han sido muertos por su fe. Dios tenía unas pocas cosas, dice el mensaje, contra la iglesia de Pérgamo. Aparentemente estaban tolerando en su medio a algunas personas que retenían la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. No sabemos qué eran esas doctrinas, pero evidentemente eran falsas y a Dios le preocupaba. Vamos a Apocalipsis 2, 14 y 15. Escucha. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Para aquellos que piensan que las doctrinas no tienen importancia, aquí está la advertencia de Jesús.
¿Por qué son importantes y de qué modo? La doctrina verdadera establece al creyente en la verdad de Dios. La doctrina falsa descarría y lleva a la destrucción, pues es una mezcla de verdad y error. ¿Y sabes que la manera más sutil de engañar es no decir toda la verdad, sino parte de ella? Lo que a la gente le gusta escuchar. La doctrina quiere decir enseñanza. Los miembros de iglesia deben ser instruidos en toda doctrina. Jesús predicaba doctrina y la gente se asombraba de su doctrina. Él mismo nos dice en la Gran Comisión, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí quiero hacer una pequeña digresión. No predicar todo el mensaje es un acto de rebeldía y es una mala praxis del cristianismo. Cuando Jesús dice, enséñale todas las cosas, porque de esa manera las enseñanzas bíblicas socavan el terreno del enemigo y hacen más fácil el camino hacia el reino de Dios a las personas. La gente tiene que ser iluminada con el mensaje de Jesús. Hoy predicamos a Jesús, pero nos olvidamos de predicar lo que Jesús nos pidió que prediquemos. Así que Él dice todas las cosas que os he mandado. No obstante, en medio de estas advertencias, Jesús le da a ambas iglesias un ánimo, y eso aparece en Apocalipsis 2, 11 y 17. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Bueno, avancemos a las siguientes iglesias, Tiatira y Sardis. Nota cuáles son algunos de los problemas que hay en esas iglesias. Y de qué manera nosotros estamos luchando con las mismas cosas, los mismos problemas. ¿Cómo se revela el gran conflicto en estas luchas? Apocalipsis 2, 18 al 3, 6. Dice, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel. No os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y a Sardis le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Bueno, la descripción de estas dos iglesias produce profunda preocupación. Tiatira, aunque va mejorando, ha sido como Jezabel, como Israel bajo la reina Jezabel. En forma similar, la gente de Sardis está espiritualmente muerta. Este es el terrible periodo de muerte espiritual que pasó la iglesia en la Edad Media, cuando se mezcló la verdad con el paganismo y entraron en la iglesia falsas creencias que aún perduran. A pesar de esto, Jesús anima a las iglesias. Les hace una promesa a ambas. Y me gusta en especial la promesa a la iglesia de Sardis, de Apocalipsis 3:5, y dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿No es este un mensaje directo para nosotros también? ¡Qué promesa maravillosa! ¡Qué ofrecimiento! ¡Qué privilegio! Nos acercamos más hacia el tiempo del fin y llegamos al período de Filadelfia, la iglesia del amor fraternal. Los eruditos ubican este período a fines de los años 1700 hasta mediados de los 1800. Como ya vimos, algunas de las iglesias anteriores lucharon con aquellos que enseñaban el error y causaban problemas. Una de las maneras en que Satanás opera en contra de las iglesias es haciendo justamente eso, mezclando la verdad con el error. Y Filadelfia parece que es la que finalmente se quita de encima esta fuente del mal. Apocalipsis 3, 7 y 8. El verdadero, el que tiene la llave de David,
el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Bueno, es interesante que en este versículo, aquí es donde la mayoría de los teólogos coincide. Esta puerta abierta no es otra cosa sino la puerta del servicio misionero. Porque fue en esta época en la historia cuando la Biblia comenzó a ser traducida a muchos idiomas. Se formaron las sociedades bíblicas. Fue la época del gran despertar misionero. Esta es la puerta de servicio que Dios quiere que tú y yo entremos. Y continuará abierta hasta que Jesús salga del lugar santísimo, acabando la obra de juicio en favor de sus hijos. Y aquí la promesa para el pueblo de Dios en este periodo de la historia. Apocalipsis 3, 10 al 12. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Parece que la iglesia de Filadelfia, igual que las iglesias previas, había pasado por tiempos difíciles, pero con una actitud distinta de las de ellas. Esta es la primera iglesia a la que Jesús no le señala específicamente ninguna falla que debía corregir. Su fe y su cooperación con Dios han sido observadas y apreciadas por el Salvador a pesar de su poca fuerza. Las promesas al vencedor en esta iglesia incluyen ser hecho un pilar en el templo de Dios, de modo que ya no necesitan salir y entrar, y nombres nuevos que los identificarán plenamente como pertenecientes a Dios, tal vez porque ya se han identificado previamente con Él en todos los aspectos de sus vidas. Hay un párrafo hermoso que dice: nuestro Redentor ha abierto el camino de manera que el más pecaminoso, el más menesteroso, el más oprimido y despreciado pueda hallar acceso al Padre. Todos pueden tener un hogar en las mansiones que Jesús ha ido a preparar. Y esto está en el libro deseado de todas las gentes. Y ahora, amigos, llegamos al mensaje de Jesús a la última de las 7 iglesias. ¿Y qué dice Jesús a esta iglesia, a nosotros, que hagamos? Apocalipsis 3, 14 al 19. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Este es el mensaje de Jesús para ti y para mí. Evidentemente las personas de esta iglesia tienen un grave problema. Han estado engañándose hasta el punto de creer que son lo opuesto a lo que realmente son. Vamos a poner las palabras de hoy en día. Se toman un selfie y piensan que están bien y se jactan. Pero Jesús les toma una radiografía y les muestra que están en la condición más deplorable, nauseabunda y vomitiva, y les da la prescripción. Dice: compra oro afinado en fuego, que no es otra cosa que la fe que obra por el amor. Vestiduras blancas, la justicia de Cristo aceptada por la fe. Colirio, discernimiento espiritual, o sea, la presencia del Espíritu Santo
en la vida del creyente. Y ahora sí, aquí va la promesa más gloriosa. Apocalipsis capítulo 3, versículos 20 y 21. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Sí, a esta iglesia que está tan cerca de ser echada de la presencia de Dios, se le darán las mayores promesas. Jesús quiere demorarse y tener una comida con ellos, algo reservado solo para los amigos íntimos. Después le promete la oportunidad de sentarse con Él en su trono. ¿Sabes qué me anima esta promesa? Porque las cosas han de terminar bien para los hijos de Dios. Escucha esta otra promesa inspirada. Dice lo siguiente: el Salvador anhela manifestar su gracia e imprimir su carácter en el mundo entero. Es su posesión comprada y anhela hacer a los hombres libres, puros y santos. Y aunque Satanás obra para impedir este propósito, por la sangre derramada para el mundo hay triunfos que han de lograrse y que reportarán gloria a Dios y al Cordero. Cristo no quedará satisfecho hasta que la victoria sea completa y Él vea el trabajo de su alma y sea saciado. El reino, el dominio y el señorío de los reinos por debajo de todos los cielos será dado al pueblo de los santos del Altísimo. Maravillosas palabras. Amigo y amiga, al hacer un seguimiento de las 7 iglesias, es interesante ver el enfriamiento del pueblo de Dios y su alejamiento de Él. ¿Cómo sucedió esto? Parece que aunque la guerra ya está ganada, algunas personas todavía persisten en aferrarse al mal y a los poderes de las tinieblas. Son perdedores en potencia. No hay dudas de que cuando miramos la historia de estas iglesias, se pone de manifiesto el gran conflicto que se expresa allí. Y seguirá siendo así hasta la segunda venida de Cristo. Pero me anima a saber cómo han de terminar las cosas para el pueblo de Dios. Apocalipsis lo describe triunfante, habiendo vencido al dragón, que estaba decidido a destruir la iglesia, a la iglesia militante. Y Apocalipsis 12, 10 y al 12 nos dice: entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y no menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. En este conflicto o guerra que ya fue ganada por Jesús en la cruz, todavía nos quedan algunas batallas que librar. Hemos de esforzarnos, luchar, sufrir intensamente, velar, orar para que no seamos vencidos por el astuto enemigo. Puesto que el poder y la gracia con los cuales podemos hacer esto provienen solamente de Dios, siempre hemos de confiar en aquel que puede salvar hasta lo sumo a todos los que se allegan a Dios por Él. Yo quiero que así sea. Quiero tener esa experiencia en mi vida, que sea la experiencia en tu iglesia, en mi iglesia. La Odisea, una iglesia en estado de tibieza, está a punto de ser vomitada de la boca de Dios, pero se le da la más grande promesa que se le dio a cualquiera de las iglesias. Sus hijos se sentarán junto al trono de Dios por toda la eternidad. Ese es tu destino, ese es mi destino. El enemigo está vencido. Aliarse o tomar partido con las fuerzas del mal, ya sea por conveniencia o por convicción, es ir derecho a la destrucción. Ya está condenado, es cuestión de tiempo. Pero por otro lado, Jesús ganó la victoria y pronto aparecerá en las nubes del cielo para darnos todo lo que perdimos por escuchar otras voces
entonces será el fin de ese paréntesis. Y ya no viviremos más en el tiempo, viviremos en la eternidad. ¿No quisieras que esa sea tu experiencia? Si es así, acompáñame en oración. Oh Padre Celestial, es con gratitud que venimos a ti porque tú estás a cargo de tu iglesia, de tu pueblo, de tus hijos. Tú, oh Jesús, creaste la iglesia. Moriste por tu iglesia y vendrás por tu iglesia. Y tu iglesia son tus hijos. Hijos, pecadores, rebeldes, pero han sido comprados a un precio infinito, que ahora al mirar a la cruz son transformados y aceptan ese regalo y caminan en la luz hacia la victoria segura. Todos estamos con luchas, problemas, batallas que tenemos que librar cada día. Tal vez en este momento este televidente está pasando por una lucha que solamente tú conoces. Ven a su vida a darle la victoria. Que haga de la sangre de Jesús y su palabra las herramientas claves, las únicas para tener la victoria. Sabemos que nos dará la victoria. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, hoy hablamos de un tema, hemos cubierto, yo diría, casi 2000 años en solamente 27 minutos. No nos ha ido tan mal. Pero el punto de este mensaje es: Dios tiene su pueblo, Dios vela por su pueblo, sus hijos son como la niña de su ojo, lo que Él más cuida, aun con todos los defectos. Y gracias a Dios, que no tenemos por qué mirar a los seres humanos. Nuestro ejemplo perfecto es Jesús. Pongamos los ojos en Él, nunca seremos chasqueados, porque Jesús nunca falla, nunca ha fallado, siempre estará con nosotros y nos dará la victoria segura. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ya ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros para que sintonicen este programa. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.